Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Quiero en este momento muy especial, quiero predicar un sermón del gran predicador cristiano Charles Spurgeon, uno de los predicadores que predicaron en Gran Bretaña, en Inglaterra, llevando ese mensaje de salvación de la palabra en un avivamiento donde miles de personas se convirtieron al Evangelio. Y este sermón es titulado Si no hay resurrección. ¿Qué pasa si no hay resurrección? Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Jesucristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuestra fe no está basada en opiniones. Nuestra fe está basada en hechos. Oímos a veces que algunas personas dicen, pero esos son tus puntos de vista y estos son los nuestros. Presidiendo de cuáles sean sus puntos de vista, eso es un asunto menor. ¿Cuáles son los hechos del caso? Después de todo, si necesitamos un fundamento firme, debemos llegar a los hechos que son verdaderos, a los hechos reales. Ahora, los grandiosos hechos del Evangelio son que Dios se encarnó en Jesucristo, vivió aquí una vida de santidad y amor, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado en el sepulcro de José, al tercer día resucitó de los muertos y después de un breve tiempo ascendió al trono de su Padre, donde se sentó y está sentado ahora y pronto vendrá para ser nuestro juez. Y en ese día de los muertos en Cristo resucitarán en virtud con Él. Entonces, en poco tiempo dentro de la iglesia de Dios surgieron personas que comenzaron a disputar en contra de los principios fundamentales y cardinales de la fe. Y lo mismo sigue ocurriendo ahora en este tiempo. Cuando quienes están fuera de la iglesia niegan a Jesucristo, que sea el Hijo de Dios. Cuando niegan su sacrificio y expiatorio y también niegan su resurrección.
Pero eso no nos sorprende en absoluto. Son incrédulos y solo actúan de conformidad a su profesión de incredulidad. Pero cuando dentro de la iglesia hay hombres que se identifican como cristianos, pero niegan la resurrección de los muertos, nuestra alma se agita en nuestro interior, pues es un mal sumamente grave y serio dudar de esas santas verdades. No saben lo que hacen, no pueden ver todo el resultado de su incredulidad, porque si pudieran verlo, uno pensaría que retrocederían horrorizados y pondrían a la verdad en su lugar y dejarían que permaneciera donde debe estar, donde Dios la ha puesto. La resurrección de los muertos ha sido atacada y es todavía asediada por quienes se llaman cristianos, incluso por quienes se hacen llamar ministros cristianos, pero que volatizan la idea misma de la resurrección de los muertos, de tal manera que nos encontramos hoy en cierta medida en una condición semejante a la que se encontraba la iglesia de Corinto, cuando en su propio seno se levantaron hombres que profanaban ser seguidores de Jesucristo, pero decían que no había resurrección de los muertos. El apóstol Pablo, después de haber dado su testimonio y recapitulado las pruebas acerca de la resurrección de Jesús, procede a mostrar las terribles consecuencias que habría si no hubiera Jesucristo resucitado a los muertos. Y Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Demostró que esta es una verdad fundamental y si fuera eliminada, muchas más cosas de las que suponían serían eliminadas. En verdad, todo se desvanecería, según procedió el apóstol Pablo a demostrar. Queridos amigos, queridos hermanos, nunca debemos alterar la verdad de Dios. Yo recurro a ella en la medida de lo posible, para gozar del consuelo de la verdad y para aprender las lecciones espirituales de la palabra de Dios. Y no me erijo en un crítico suyo. Y descubro que es eminentemente de más bendición para mi propia alma adorar con fe que inventar incrédulamente objeciones, incluso tratar de hacerle frente diligentemente, hacer frente a las objeciones que es una labor sin término. Cuando has matado a un regimiento de objeciones, otro regimiento ya viene al ataque. Y cuando has pasado por espada a legiones enteras de dudas, las personas que dudan todavía pulularán en torno a ti como las ranas de Egipto. Es un mal negocio. No responde a ningún fin práctico. Es muchísimo mejor creer firmemente lo que profesan creer y asumir todas las benditas consecuencias de cada una de las verdades que en tu propio corazón y en tu propia alma has recibido del Señor. Una de las verdades que creemos con mayor firmeza es que
sí habrá una resurrección de entre aquellos que murieron en Cristo. Habrá una resurrección de los impíos, así como los piadosos. Nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos: de cierto digo, viene la hora y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. El apóstol Pablo declaró ante Félix la doctrina de la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, pero su argumento para con los corintios se refería especialmente a los creyentes que resucitarán de los muertos y estarán con Cristo en el día de su venida, revividos con la vida que le revivió a él y resucitados para compartir la gloria que el Padre le ha dado. El argumento de Pablo comienza aquí y este será nuestro primer encabezado. Número 1. Si no hay resurrección de los muertos, Jesucristo no resucitó. Si la resurrección de los muertos fuera algo imposible, entonces Cristo no pudo haber resucitado de los muertos. Ahora, los apóstoles dieron testimonio de que Jesucristo había resucitado. Se habían encontrado con él, habían estado con él, le habían visto comer un trozo de pez asado y un panal de miel en una ocasión. Le habían visto realizar actos que no podían ser realizados por un espíritu, ya que requerían que fuera de carne y hueso. Y en verdad, él dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Uno de ellos metió su dedo en el lugar de los clavos y fue invitado a meter su mano en el costado de Jesucristo. Fue reconocido por los de sus discípulos al partir el pan, una señal familiar por la cual le reconocían mejor que por cualquier otra cosa. Le oyeron hablar, conocían los tonos de su voz, no fueron engañados. Y en una ocasión, 500 de sus discípulos le vieron con claridad, o si hubiese alguna posibilidad de un error en estando todos juntos, no fueron engañados. Cuando le vieron uno a uno y entraron en una comunión personal muy cercana con él, cada uno en diferentes circunstancias vieron a Jesús resucitado. Tuvieron un encuentro con Jesucristo resucitado. Ahora dice Pablo, si no hubiera resurrección de los muertos, si eso fuera imposible, entonces por supuesto Cristo no resucitó. Y sin embargo todos nosotros les aseguramos que lo hemos visto y que estuvimos con él, y tendrían que creer que todos nosotros somos mentirosos y que la religión cristiana es una mentira, o bien tienen que creer que hay una resurrección de los muertos. Pero dirá alguien, podría que Cristo resucitara, mas no necesariamente su pueblo, argumentando que Jesucristo podía resucitar, pero los que murieran creyendo en Jesucristo no podían resucitar.
Pero no es así. Pues de acuerdo a nuestra fe y a nuestra firme creencia, Cristo es uno con su pueblo. Cuando Adán pecó, la raza humana entera cayó en Adán, pues era uno con él. En Adán todos murieron, incluso quienes no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Han muerto. La sentencia de muerte ha tenido efecto incluso sobre los infantes, porque eran uno con Adán. No se puede separar a Adán de su posteridad. Ahora Cristo es el segundo Adán y él tiene una posteridad. Todos los creyentes son uno con él y nadie puede separarlos de él. Si ellos no viven, entonces él no vivió. Si él no resucitó, entonces ellos no resucitarán. Pero lo que le sucede a él tiene también que sucederles a ellos. La cabeza y los miembros están tan unidos entre sí que no hay forma de separarlos. Si él hubiera dormido un sueño eterno, entonces toda alma justa habría hecho también lo mismo. Si él resucitó, ellos también que resucitarán, pues él los ha tomado para sí, para que sean parte y porción de su propio ser. Él murió para que ellos pudieran vivir, porque él vive. Ellos también vivirán, y ellos han de ser por siempre partícipes de la vida, de su vida eterna. Entonces, este es el primer argumento de Pablo para la resurrección de los justos. Que en tanto que Cristo resucitó, ellos han de resucitar, pues están identificados con él. Número 2. Pero ahora Pablo sigue adelante con su tema, no tanto argumentando sobre la resurrección de los otros como sobre la resurrección de Cristo. Y su siguiente razonamiento es que si no hay resurrección, la predicación apostólica se desplomaría. La predicación de los apóstoles sería una farsa, sería una mentira, un engaño. Y si Jesucristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Jesucristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitarán. Y si Cristo no resucitó, los apóstoles fueran falsos testigos. Cuando un hombre da un falso testimonio, usualmente tiene un motivo para hacerlo. ¿Qué motivo tenían aquellos hombres que ganaban con dar un falso testimonio tocante a la resurrección de Jesús? Si Cristo no había resucitado, todo era pérdida, sin ninguna ganancia para ellos, para los apóstoles, para los discípulos. Los apóstoles declararon en Jerusalén que él había resucitado, que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y enseguida los hombres comenzaron a encarcelarlos y a matarlos, a perseguirlos por esa palabra, porque sabían que era una verdad. Los sobrevivientes daban el mismo testimonio. Estaban tan plenamente convencidos de él que viajaron a distantes países para contar la historia de Jesús, de su resurrección de los muertos. Algunos fueron a Roma, algunos a España, probablemente algunos incluso vinieron hasta este lugar donde nos encontramos ahora.
Pero donde quiera que iban testificaban que Jesucristo había resucitado de los muertos y que le habían visto vivo y que Él era el Salvador de todos aquellos que confiaban en Él. Así predicaron siempre. ¿Y qué fue lo que les pasó? Yo podría decir con Pablo que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, fueron llevados delante del emperador romano una y otra vez y delante de los procónsules y fueron amenazados con las más dolorosa de las muertes. Pero ni uno solo de ellos se retractó jamás de su testimonio relativo a la resurrección de Cristo. Sostuvieron su declaración de lo que habían conocido en vida, de que muchos de ellos habían estado cerca de Él en su muerte y que todos habían tenido comunión con Él después de su resurrección. Ellos declaraban que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que murió y fue sepultado, que resucitó y que hay salvación para todos los que creen en Él. Ese es un testimonio vivo, veraz, eficaz y real. ¿Eran entonces hombres testigos falsos por eso? Si así fueran, serían los testigos falsos más extraordinarios que jamás existieron. ¿Y cuál era su moral? ¿Qué tipo de hombres eran? ¿Eran unos borrachos? ¿Eran unos adúlteros? ¿Eran unos ladrones? Yo les digo que no. Eran los mejores hombres y los más puros de la humanidad. Sus adversarios no podían presentar ninguna acusación en contra de su conducta moral. Eran eminentemente honestos y hablaron con el encanto de la convicción. Como ya les he dicho, padecieron, murieron, dieron su vida por su testimonio, por testificar de la verdad, por testificar de la verdad de Jesús, de la resurrección del Hijo de Dios. Ahora, bajo la ley, el testimonio de dos hombres tenían que ser aceptado. Pero ¿qué diremos del testimonio de 500 hombres? Si fue verdad cuando declararon inicialmente que Jesucristo resucitó de los muertos, es verdad igualmente ahora. No importa que el evento sucediera hace 1000, 2000 años, sigue siendo igualmente cierto ahora. Los apóstoles dieron un testimonio que no podría ser contradicho y por tanto es firme todavía. No podemos suponer que todos aquellos hombres apostólicos eran falsos testigos de Dios. Si siquiera supusiéramos que estaban equivocados en ese asunto, deberíamos sospechar de su testimonio sobre todo lo demás. Y el único resultado lógico sería renunciar enteramente al Evangelio. Si hubieran estado equivocados en cuanto a que Cristo resucitó de los muertos, no serían testigos creíbles de ninguna otra cosa. Y si quedaran desacreditados, toda nuestra religión, toda nuestra fe se desplomaría con ellos.
La fe cristiana y especialmente todo lo que los apóstoles construyeron con base en la resurrección debería ser arrojado por la puerta como un completo engaño. Los apóstoles enseñaron que la resurrección de Cristo de los muertos fue la evidencia de que su sacrificio fue aceptado. Enseñaron que Jesucristo resucitó para nuestra justificación, que su resurrección es la esperanza de los creyentes en esta vida y la seguridad de la resurrección de sus cuerpos en la vida venidera. En el instante en que duden de la resurrección del Señor de los muertos, tienen que renunciar a toda su esperanza de salvación. En cuanto al apóstol Pablo, quien se pone a sí mismo con el resto de los apóstoles y dice: si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Me aventuro a solicitarles que pase al frente en calidad de un testigo solidario de la categoría más convincente. No necesito recordarles cómo se oponían a Cristo al principio. Era fariseo de fariseos y uno de los más intolerantes miembros de la secta que odiaba el propio nombre de Cristo. Ese era el apóstol Pablo. Tenía una justicia que sobrepasaba la de los hombres de su tiempo. Pablo era un líder religioso y un perseguidor, y sin embargo estaba tan convencido de la aparición de Cristo a él en el camino de Damasco, que a partir de entonces experimentó un cambio radical, predicando con un celo ardiente la fe que una vez blasfemó. Envuelve a Pablo una honestidad que convence enseguida, y si no hubiera visto al Salvador resucitado de los muertos, no habría sido el hombre que afirmara que él lo vio a Jesucristo resucitado. Queridos hermanos, pueden estar seguros de que Jesucristo sí resucitó en verdad de los muertos. No pueden desechar esos buenos hombres como impostores. No pueden catalogar al apóstol Pablo entre aquellos individuos fácilmente engañables o entre los engañadores de los demás. Entonces pueden estar seguros de que Jesucristo resucitó verdaderamente de los muertos, de conformidad a las Escrituras.